Trabajo para una compañía de transporte de material pesado. A veces tenemos tanto trabajo que solemos conducir por la noche, ya que así evitamos el tráfico del día. Tenía alrededor de 2 años trabajando así y nunca había experimentado nada paranormal. Para ser honesto, le tenía más miedo al crimen organizado, ya que varios compañeros habían perdido la vida debido a esto. Pero una noche todo cambió. Eran alrededor de las 2 de la mañana, yo transportaba un gran pedido de material de construcción. A esta hora no se ve ningún tipo de vehículo. Para mantenerme despierto tomaba mucho café y mientras escuchaba la radio, la música se detuvo y comenzó a sonar estática. Hasta este punto supuse que al ir manejando en medio de una montaña, la señal se había perdido. Habían pasado unos minutos de esto y se empezó a sentir un frío bastante inesperado, ya que hasta el momento había habido un calor característico de la zona. En ese momento me cuestionaba si todo era una casualidad o si realmente estaba pasando algo extraño. Decidí apresurar el recorrido, pero a medida que me adentraba más a la sierra, debido a que la carretera por la que iba estaba construida en una zona rural, se comenzó a presentar una niebla bastante densa. Por lo cual decidí bajar la velocidad, y fue ahí cuando sentí un fuerte golpe en la parte trasera del camión. Por lo cual decidí parar, ya que pensaba que algún vehículo por la niebla no me había visto, y si era así lo tenía que reportar a la base. Así que me orillé en una parte de la carretera que era bastante ancha y puse las intermitentes. Cuando revisé la parte donde había escuchado el ruido, efectivamente algo había golpeado, pero no parecían marcas de auto, sino más bien como unas garras de algún animal considerablemente grande, a juzgar por el tamaño de las grietas que se habían formado. Al ver esto, un escalofrío recorrió mi espalda, sabía que esto ya no era casualidad, miraba alrededor y solo veía una interminable vegetación. Pero aproximadamente a 15 metros de donde yo estaba, vi una gran ave, que sus ojos tenían un resplandor rojo, era tan fuerte el brillo que inclusive en la intensa niebla se lograban divisar. El ave, al percatarse que la estaba viendo, tomó vuelo. Cuando la vi en el aire, me di cuenta de sus grandes dimensiones. Ya que con las alas extendidas, su largo era de aproximadamente 2 metros. La perdí de vista en la profunda niebla, pero estaba decidido a salir de la sierra, por lo cual encendí el camión y aceleré a fondo. Cuando ya iba a una considerable velocidad sentí que algo había caído en el techo. Sabía que era esa extraña criatura, pero esta vez no iba a bajar a revisar, así que continué mi camino. Escuchaba pasos por encima de mí, y golpes que parecían que en cualquier momento iba a ceder la capa de aluminio del techo, pero yo decidí acelerar más. Cuando ya había avanzado una considerable distancia, la niebla se empezó a disipar y los ruidos parecían haber terminado. Finalmente, había salido de la sierra. Los aparatos electrónicos volvían a funcionar, por lo cual decidí avisar a la base que me encontraba cerca y que había tenido unos problemas con el tráiler. Decidí no contarles, ya que me tomarían como un loco. Cuando llegué al punto de entrega, y mientras descargaban el material, decidí ir por un café. Ahí me encontré con un amigo, al verme, se preocupó, ya que me veía bastante pálido. Y debido a la confianza que nos teníamos, decidí contarle la experiencia. Y, por el contrario, a lo que yo suponía, me creyó, y me dijo que él había tenido experiencias similares, por lo que evitaba pasar por carreteras que atravesaran montañas de noche, ya que estas zonas tienen guardianes protectores que ahuyentan a las personas. Extrañamente, al revisar el camión, no tenía ningún tipo de marcas, por lo cual no reporté el incidente a la base. Al día de hoy prefiero evitar pasar las carreteras de noche, y aunque me tome más tiempo, trato de conducir de día, donde sé que estoy seguro. Como todos saben, nosotros, los camioneros,
La mayoría ha experimentado alguna situación paranormal, ya que mientras todos duermen, nosotros transitamos las solitarias y oscuras carreteras. En lo personal, tengo varias experiencias paranormales, inclusive llegas a un punto donde te acostumbras, por decirlo así. Pero la experiencia que les compartiré me hizo dudar si realmente podía salir con vida. Todo comienza en el año 2014. Yo, para ese entonces, era relativamente nuevo trabajando de trailero. Había escuchado por bocas de mis compañeros algunas experiencias paranormales, pero hasta ese momento yo era escéptico y adjudicaba la culpa a alucinaciones provocadas por la falta de sueño. Ya que, en este trabajo hay ocasiones donde no te queda tiempo de dormir. Pero todo cambió cuando tenía que trasladar un cargamento que iba de Guerrero al estado de Durango. Era un viaje largo, por lo cual compré algunas provisiones para el camino y me dispuse a conducir. El cargamento tenía que estar en 3 días en su lugar de destino, pero yo pensaba tardarme 2, ya que así mi paga iba a ser mejor. El primer día todo fue muy bien, tanto así que me sobró tiempo a pasar a cenar a un pequeño pueblo, ya que luego de ahí me tocaba pasar por una sierra y no iba a haber otro pueblo cercano. Me detuve en un pequeño y modesto restaurante que estaba a orilla de calle. En lo que esperaba la comida, una señora de la zona se me acercó y me dijo: «Hijo, deberías buscar un lugar donde quedarte, no vayas a pasar la sierra de noche, por esta zona se practica la brujería, especialmente en ese lugar». Yo le agradecí, pero le respondí que tenía que llegar a la hora indicada, si no iba a tener problemas. Ella solo me vio con ojos de preocupación y se marchó del lugar. Al terminar mi cena me dispuse a continuar mi camino. Al cabo de aproximadamente 1 hora, ya había dejado atrás el pequeño pueblo y por ende cualquier rastro de civilización. Eran aproximadamente la 1 de la mañana, cuando a lo lejos, en la punta de un cerro, vi fuego. Pensé que se trataba de un incendio, pero a medida que me iba acercando a la montaña, podía observar mejor los detalles del lugar. Cuando ya estaba a una distancia considerablemente corta, me di cuenta de que no se trataba de un incendio, sino más bien de unas bolas de fuego. Desde el momento que las vi, sentí un escalofrío que tensó todos mis músculos. Sabía que no se trataba de nada bueno, ya que transmitían una increíble maldad. En ese momento me vinieron a la mente las palabras que la señora del pueblo me había dicho. Las criaturas, al ver mi presencia, comenzaron a seguir el tráiler. Yo traté de acelerar, pero parecía que no avanzaba con normalidad. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse. Yo sentí un pánico enorme. Iba tan distraído con esta situación, que por poco, no tomó bien una curva. Cuando logré recobrar el control del tráiler, las bolas de fuego habían desaparecido. Quizás fue porque comencé a rezar unos salmos que había aprendido cuando iba a la iglesia. O tal vez porque ya había salido de la mayor parte de la sierra, pero la verdad es que ese día casi pierdo la vida, ya que si me estrellaba en esa curva, lo más probable es que no hubiera sobrevivido. Hoy en día ya tengo más de 10 años trabajando como trailero, y aunque he vivido experiencias similares, nunca han sido tan peligrosas como ese día. Tomé el consejo de la anciana del pueblo, y cuando tengo que conducir por caminos solitarios y en lugares alejados, trato de hacer los viajes en el día, y cuando la noche cae, prefiero dormir en los pueblos más cercanos. Mi padre tiene 20 años trabajando de trailero. En tantos años tiene bastantes anécdotas sobrenaturales. Una de las que más le aterra fue la vez que cree que vio a la Llorona. Esta historia comienza cuando a mi padre le asignaron una ruta nueva que iba de Zacatecas a San Luis Potosí. El compañero que estaba en esta ruta antes que él le dijo que tuviera cuidado y que evitara transitar por la noche. Mi padre preguntó por qué y el compañero se limitó a decir que hay cosas que es mejor evitarlas. Mi padre se quedó pensando en lo que le había dicho,
pero decidió hacer caso omiso a sus advertencias. Pensaba que se refería al crimen, ya que, recientemente, algunos compañeros habían sido asaltados. Ya tenía alrededor de una semana de haber empezado a trabajar en esta nueva ruta. Todo marchaba con normalidad, debido a que era una ruta bastante productiva, y mi padre necesitaba dinero, así que solía trabajar por las noches para sacar un poco más de dinero a final de mes. A base de café y bebidas energizantes, pasaba sus noches y solo descansaba cuando realmente era necesario. Cuando ya tenía alrededor de un mes trabajando, entendió por qué el compañero le había dicho aquellas palabras. Cuenta que iba conduciendo la solitaria carretera, donde no había ninguna casa cerca, y el poblado más cercano estaba alrededor de una hora. De pronto comenzó a escuchar un lamento que se escuchaba lejos. Mi padre bajó el volumen a la radio, para poder escucharlo mejor. Era como un llanto, pero no lograba identificar lo que decía. Mi padre detuvo el tráiler, ya que pensaba que alguna mujer necesitaba ayuda. Cuando bajó, sintió un frío que le heló hasta los huesos, pero por más que buscó no pudo encontrar el lugar de donde provenían estos gritos, y cada vez se escuchaban más lejos. En ese momento, se recordó de las palabras de su compañero, por lo que se asustó aún más, y decidió subir a su camión y avanzar sin importar nada. A lo lejos, divisó una extraña silueta, que parecía ser una mujer caminando a la orilla de la carretera. Mi padre entró en pánico, más por el hecho que tenía que pasar cerca de ella, para continuar su camino. Cuando estuvo a pasos de la manifestación, vio que en realidad no iba caminando, sino levitando. A pesar de que estaba a pasos de mi padre, sus lamentos se escuchaban lejos, y no pudo ver su rostro, ya que su cabello se lo cubría. A pesar de que fueron segundos, ya que mi padre iba a una velocidad considerable, sintió eterno ese momento. Mi padre se logró alejar considerablemente de la entidad, pero se comenzó a sentir bastante mal luego de esto. Tanto fue así, que no pudo llegar al poblado más cercano, y tuvo que descansar en plena carretera. Gracias a que mi abuela siempre había sido muy religiosa, le había regalado un rosario. Y mi padre lo había guardado en la guantera del tráiler, y cuando se acordó, decidió tomarlo y comenzar a rezar. Poco a poco fue sintiéndose mejor. Cuando ya se sintió listo, tomó de nuevo el volante y siguió su camino, aunque los próximos días pasó con una fiebre bastante fuerte. Mi padre cuenta que, si no hubiese sido por el rosario, posiblemente hubiera perdido la vida. Aunque desde ese día mi padre cambió para siempre, ya que pasó a ser una persona más fría de lo usual, como si esa entidad le hubiera robado algo.